Amigos y amigas, bienvenidos a su programa La Tribuna. Quiero agradecerles a todos y a todas que desde ya se conectan a esta transmisión en vivo. Y a los que nos sintonizan desde fuera del país, desde los diferentes países, también un fuerte abrazo, un fraternal abrazo para todos y todas. Le doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro invitado de esta noche. Él es concejal de la Alcaldía de San Salvador Sur por el FMLN, el compañero Milton Beltrán. Milton, bienvenido. Gracias, Elías. Un gusto poder acompañarte en este programa, agradecerte por la invitación. Un saludo también a todos los que sintonizan esta transmisión. Es importante estos espacios que generan el debate y la discusión para que podamos también informar a nuestra población, específicamente de nuestro país, las personas que también nos sintonizan de fuera del país y específicamente también la de nuestro municipio, San Salvador Sur. Correcto, Milton. Nosotros hemos estado explicando desde hace muchos programas atrás toda esta dinámica de la eliminación de municipios, de cómo se transforman entonces en distritos y cómo los fueron agrupando. Para poner en contexto a los que nos están sintonizando, ¿cuáles fueron los municipios eliminados para conformar San Salvador Sur? Fueron 5 los municipios los cuales pasaron o pasan ahora a conformar San Salvador Sur. Estamos hablando de Santiago Texacuango, Panchimalco, Rosario de Mora, San Marcos y Santo Tomás. Son en aquel entonces municipios, ahora distritos, con una extensión territorial bastante grande, poblacional también. O sea, son los municipios que antes del 2024, ¿verdad? Correcto. Y bajo la nueva reforma que se creó, pasaron ahora a conformar el municipio de San Salvador Sur. Correcto. Actualmente está gobernada por el oficialismo. ¿Quién es el actual alcalde? Correcto. El actual alcalde es Mario Vázquez. Nuevas ideas, y quizás voy a explicar un poco cómo está conformado el consejo. Correcto. Ya que nuestra población debe de estar informada de cómo es que con esta nueva distribución los consejos están ahora conformados. En este caso, Nuevas Ideas como partido oficial, ¿verdad? Y que ganó en la zona sur. Ellos tienen el alcalde, el síndico, 2 regidores y un suplente. Nosotros como FMLN tenemos un concejal propietario y un suplente. El Partido Arena tiene un concejal propietario y un suplente, y el PDC tiene un concejal suplente. Un concejal suplente, perfecto. Esta es la distribución que se tiene. Es la distribución. Es importante mencionarlo porque, bueno, en aquel momento cuando se da la eliminación de los municipios, también se tenía el temor que eliminaran los consejos plurales. Por suerte se mantienen los consejos plurales, y qué bueno entonces que nos aclares cómo está conformado este consejo. Me llama mucho la atención, Milton, el nombre del alcalde de San Salvador Sur, porque si mal no recuerdo, él fue alcalde en Ciudad Delgado. Sí, correcto. Él venía del periodo 2021-2024, él estuvo como alcalde en Ciudad Delgado. Sí, me llama la atención. Bueno, yo le he dado seguimiento mucho a San Salvador Centro. De hecho vivo en San Salvador Centro, sí, en el municipio de San Salvador, ahora distrito, y colindamos con estos otros distritos, y llama la atención porque, bueno, el actual alcalde de San Salvador Sur deja una gran deuda en su administración en Ciudad Delgado, sí, una deuda con el tema de la recolección de basura, deja una deuda con el tema de alumbrado público, bueno, en su conjunto la administración del quehacer público municipal en Ciudad Delgado fue un total desastre. ¿Cómo estamos entonces en San Salvador Sur, tomando en cuenta además ya este precedente? Sí, quizás en esa parte iniciar, ¿verdad? Explicando que del 2021 al 2024, cuando hubieron cambios de gobiernos municipales y que todavía estaba la estructura municipal funcionando, estaban los 5 municipios funcionando todavía, ya se veía, ¿verdad?, la forma de trabajo, y nosotros lo evaluábamos y la población lo evaluaba, ¿verdad?, de esta manera, que
del 2021 al 2024 hubo un gran atraso en la mayoría de municipios, y no solo de San Salvador, sino de todo el país. Creo que esa expectativa que a lo mejor se generó en aquel entonces de que por ser alcaldes del partido de gobierno en aquel entonces, iban a trabajar mejor y que las comunidades, los municipios, iban a tener mejores o más beneficios para la población. Cosa que haciendo una evaluación del 2021 al 2024, estamos hablando de un retroceso en el municipalismo grande. Primero, con el tema del FODES. Acordemos que en el tema del FODES hubo un recorte por parte del gobierno. Sumado a eso, que no hubo una visión clara. ¿Por qué? Habían muchos alcaldes que desconocían el trabajo del municipalismo. Entonces, obviamente, esos 3 años fueron un atraso los que se vinieron generando. Entonces, no solo se dio, como les digo, en Ciudad Delgado, se dio en Panchimalco, se dio en la misma capital, se dio en Rosario de Mora. En fin, podemos hacer una evaluación que hubo un retraso enorme en ese tema de municipalismo. Obviamente ahí van desde los servicios que la alcaldía debe de prestar a la población y de las coordinaciones que debe de hacer la alcaldía con las instituciones de gobierno, e incluso expandirse en el territorio a nivel internacional también, porque obviamente las alcaldías también pueden gestionar a nivel internacional, ya sea con embajadas, con ONGs, pero todo eso un gran retroceso y un bajón enorme en el tema del municipalismo. Es interesante lo que planteabas en el sentido que la simple lógica nos plantea que al tener esa acumulación de poder, estamos hablando del partido oficialista que mantiene el ejecutivo, que mantiene el legislativo, que mantiene el poder judicial, sí, ¿verdad? Y mantiene la mayoría de alcaldías en este país. Correcto. Entonces, el engranaje o la simple lógica nos podría plantear entonces que la coordinación entre el gobierno central, la asamblea legislativa y las alcaldías debería de fluir de mejor forma. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con el tema de la recolección de basura, el tema del alumbrado público, el tema de la reparación de calles? Digo porque estos son 3 servicios que prestan las municipalidades que la gente paga en sus impuestos municipales. Sí. Y además, ¿cómo ha sido esa coordinación entre, por ejemplo, la DON, que debería de estar trabajando todos estos territorios, en San Salvador Sur? Sí, fíjense que, y Elías, quizás algo importante, yo mencionaba el tema del FODES y quizás voy a iniciar explicando este tema. Correcto. Acordémonos que el FODES es la recaudación, o es una parte de la recaudación que nosotros como población pagamos al gobierno central a través de los impuestos. Llámese IVA, llámese renta, y algunos negocios, la mayoría de empresas que pagan sus impuestos y pagan sus tributos al Estado. Entonces, eso es retribuido, y en aquel momento se llegaba, ese FODES o ese ingreso llegaba a las alcaldías para generar proyectos. Ahora hagamos una pregunta, y yo lo planteo siempre con las personas que tengo la oportunidad de platicar. Si en aquel momento las alcaldías recibían un porcentaje de FODES al año o mensual, ahora ese recurso ¿a dónde está? Hay Correcto. Que preguntarse ahora, porque miren, crearon la DON, la Dirección de Obras Municipales, pero la DON no ha llegado a resolverle los problemas a la población. Entonces, ahora preguntémonos, si antes alcanzaba el dinero para que llegara a las alcaldías y de ahí dependían proyectos o programas sociales en beneficio de la población, ahora ese recurso ¿a dónde está? Si no está invertido en los municipios, ¿qué lo ha hecho el gobierno central? Si antes el gobierno destinaba 200 millones al año en el tema de FODES para las alcaldías, ahora hay que preguntarse a dónde está ese dinero. Y ahí la población debe de ser garante y debe de saber que a dónde están invertidos ahora esos 200 millones, porque creo, y retomando el punto por la pregunta que me hacías, algunas deficiencias que tienen las municipalidades. Y voy a ser específico en San Salvador Sur. Ahí hay 3 grandes problemáticas que hay que resolver. Una, los servicios municipales. Y ya decías, Elías, la población paga para que se le brinde un servicio adecuado
¿Y cuáles son los servicios que la municipalidad debe de retribuir por esas tasas municipales que la población paga? 1, alumbrado público. 2, recolección de la basura. 3, pavimentación. 4, fiestas patronales. 5, limpieza y chapoda de calles. En esos que te estoy planteando hay una gran deficiencia. ¿Por qué? Las comunidades se quejan. Lámparas no hay. Cuando van y solicitan a las unidades de la alcaldía, la respuesta es: sí, les vamos a hacer la inspección, pero esa inspección pasa meses y no resuelven. ¿Qué es la medida que la población está tomando? Llegar ellos, comprar los focos y colocarlos. Ayer tuve la oportunidad de estar en una comunidad en Panchimalco. La población ahí se organizó para hacer una jornada de voluntariado. ¿Qué es lo que pasa? Hicimos la jornada, nosotros los acompañamos a ellos, los jóvenes, que por cierto los felicito por la iniciativa de poner o tratar de mejorar las condiciones de su comunidad. Ellos hicieron una limpieza sobre la calle principal, una chapoda, y ellos en el trayecto me decían: miren, hay 2 o 3 lámparas que están quemadas. Tomaron ellos la iniciativa de comenzar a cotizarlos, y en esta semana van a hacer una colaboración entre los vecinos para comprar esos focos y ponerlos ellos. Entonces, ¿a dónde están esos impuestos que la población paga por esos servicios? Y solo estoy poniendo de ejemplo 2. Correcto. Ahora, la reparación de calles, y Elías lo planteaba de una manera correcta. Si las instituciones de gobierno funcionaran acorde y en coordinación, está el Ministerio de Obras Públicas para resolver el tema de calles. Está la misma DON que puede resolver el tema de calles. Pero nos encontramos con una gran y grave problemática en los municipios, en los distritos ahora, ¿verdad? Yo todavía le llamo municipio por el cariño que le tenemos, que hay una gran deficiencia en el tema de las calles. Calles que van hacia nuestros cantones y que definitivamente están en su mayoría con un deterioro enorme por el descuido que ha habido, por la falta de mantenimiento y por la atención que la municipalidad y el gobierno central deberían de prestarle. En este caso, por ejemplo, tenemos calles en Santiago Texacuango malísimas, en pésimos estados. Tenemos calles en Santo Tomás malísimas. Tenemos calles en pésimo estado en Rosario de Mora y tenemos calles en pésimo estado en Panchimalco. Tenemos calles totalmente complicadas en el mismo San Marcos. Entonces uno se lleva y dice, entonces, ¿a dónde están invertidos los impuestos que nosotros como población pagamos? Si no vemos un proyecto que vaya en beneficio de la población, ¿a dónde están? O sea, y esa es una queja que se tiene de parte de la población. El tercer punto, el servicio de agua. No es correspondencia de la alcaldía o no es responsabilidad de la alcaldía resolver ese tema, pero sí debe de ser la garante y la responsable de poder facilitar una coordinación entre ANDA y las comunidades para poder llevarles un buen servicio. Correcto. Entonces, tenemos esas 3 graves problemáticas y por eso las planteaba, porque al final debe de ser una integración que se debe de buscar entre el gobierno central y la municipalidad para solucionar ese problema, pero vemos esas grandes deficiencias. Ahora, ¿qué podemos ver? ¿A dónde está invertido ese recurso o ese dinero que debe de ser retribuido en obras para la población? Es grave esa situación en el sentido, como ya lo mencionabas, que la población está pagando por esos servicios. Correcto. ¿Verdad? Pero estos no se miran reflejados ni en obras ni en programas sociales. Digo porque la municipalidad en términos generales está obligada a resolver lo que ya mencionabas, el tema de la recolección de basura, el tema de las luminarias, el tema de poda y chapoda. Correcto. ¿Verdad? Que eso no es que al quitarles el FODES les quitan los recursos para hacer para prestar esos servicios, sino que la población, aparte de lo que ya planteas, que se paga IVA, que se paga renta, todos los impuestos que existen, aparte de eso, existen tasas municipales. Correcto. Para pagar esos servicios. O sea, no es que la municipalidad diga, bueno, como aquí nos quedó un poquito de dinero, entonces pongámoslo aquí para que recojan la basura. Aquí nos sobraron otros cuantos dólares, pongámoslos aquí para comprar. No, la población paga. Correcto. Para sus fiestas patronales, para recolección de basura, y no se está dando.
Por eso es importante mencionarlo, y como bien lo cuestionabas, entonces, ¿a dónde se está yendo ese dinero? Sí. Planteabas además el tema del agua, que muchas municipalidades, o al menos antes de que llegaran estos gobiernos de nuevas ideas, las municipalidades antes hacían ese tipo de proyectos en coordinación con ANDA. Correcto. Hay otro punto, Milton, que me gustaría que nos compartieras, y es que también cuando el oficialismo plantea la eliminación de los municipios, plantearon un sinfín de cosas, que los municipios con más ingresos iban a ayudar a sacar adelante a los de menos ingresos, bla, 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 pero también se cuestionó el tema de el empleo para todas aquellas personas que trabajaban en las municipalidades, que iban a ser eliminadas, que se convierten en distritos, y la respuesta tajante de ellos fue: no va a haber ni un solo despido. Así lo mencionaron. ¿Qué ha sucedido en ese caso con San Salvador Sur? Fíjense que en el tema específico de los empleados, nosotros nunca se recibió un informe al Consejo en Pleno de cuántos era el total de empleados de las 5 exalcaldías, podemos llamarle, ¿verdad?, de los municipios que iban a conformar ahora el solo municipio de San Salvador Sur. Nosotros por algunos, que en algunos casos, bueno, yo fui concejal en Panchimalco en el periodo 2021-2024, tenía conocimiento de cuántos empleados habían más o menos, ¿verdad? Correcto. Y así nosotros hicimos un análisis de que San Salvador Sur se recibía el 1 de mayo con un poquito más de 500 empleados. Okay. Entonces, esa era lo que se tenía en ese momento. Como les digo, no tuvimos exactitud de realmente cuántos empleados eran los que estaban en ese momento en cada uno de los distritos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente hubieron despidos en todo San Salvador Sur. Estamos hablando de un poco más de 100 despidos los que hubieron, de los cuales a la fecha se les ha resuelto a un mínimo porcentaje, y en su gran mayoría todavía le adeudan hasta esta fecha el pago de su indemnización, que la indemnización no es que la alcaldía le vaya a regalar algo porque fueron empleados, es un derecho que ellos tenían ganado por el hecho de haber estado trabajando en esas municipalidades anteriormente. Entonces, vemos con bastante preocupación el hecho de que, les comentaba, son 500 los empleados que más o menos sabíamos que estaban, pero ahora que pedimos un informe, obviamente no nos lo dieron al pleno del consejo, pero haciendo un cálculo, ahora la planilla de San Salvador Sur casi llega a los 800 empleados. Entonces, el tema de la supresión de plazas queda abolido por la contratación exagerada que se hace ahora. Si vemos que hay un poco más de 800 empleados, y haciendo un análisis, ¿qué podemos decir? Que realmente la planilla actualmente de San Salvador Sur mensualmente anda arriba o anda cerca del $500,000. Entonces, ¿cuáles deberían de ser las prioridades? Si anteriormente discutíamos el tema de la falta de servicios, correcto, porque la población paga sus impuestos o sus tasas municipales, debería de ser retribuido de esa manera, pero vemos un incremento exagerado en la contratación de plazas de empleados municipales, y vemos con bastante preocupación el tema de que no le han resuelto a los empleados que habían estado anteriormente laborando para la alcaldía el tema de su indemnización, y es bastante grave, porque hablábamos de la coordinación que debe de haber entre los ministerios, entre el gobierno y la alcaldía, para solucionar un problema, que no hay respuesta. Pero vemos también con bastante preocupación que a muchos de los empleados, cuando buscaron las instituciones públicas, llámese el Ministerio de Trabajo, no les abrieron las puertas. Entonces, prácticamente ellos ahora están definitivamente solo con la esperanza de que les dicen: les vamos a pagar su indemnización el próximo mes. Y así los han traído varias veces. Por ejemplo, esta semana recibía la llamada de un empleado que me ponía el caso estricto de él. Me decía: fíjate que yo tengo problemas de salud, o sea, y necesito ese recurso. Lamentablemente él llama y le dijeron en agosto que iba a estar a finales de agosto. Pasó agosto, no hubo. Hoy le dijeron después que los primeros 15 días de septiembre. Ahora llama otra vez y le han dicho a finales de septiembre.
Entonces, obviamente no hay un verdadero compromiso de parte de las autoridades municipales en querer resolver las problemáticas a estos empleados, y sabemos cómo está la situación difícil, que realmente es bastante complicada económicamente, y obviamente no es algo que ellos vayan a pedir a la alcaldía, sino que es un derecho que ellos ya tenían ganado y que lastimosamente en la nueva reestructuración fueron atropellados esos derechos laborales que ellos tenían. Mira, Milton, me llama mucho la atención. Estamos hablando que en promedio San Salvador Sur tenía una planilla de más o menos 500 empleados. Sí. Despidieron cuando llegaron ellos más o menos 100 empleados, poquito Sí. más, Poquito ¿verdad? más, sí. Quiere decir de que quedaron 400 empleados y actualmente llega a casi 800. Correcto. O sea, han duplicado el número de empleados en la alcaldía. Claro, cualquiera podría decir, bueno, se necesitan más porque el territorio es más grande, pero no se mira reflejado en la eficiencia municipal, Correcto. en el trabajo y la eficiencia municipal. Pero entonces, ¿de dónde salen estas? Calculemos que son más o menos 400 personas las que han llevado. Me llama mucho la atención. Sería interesante revisar, por ejemplo, a quienes nombran como directores de distrito, por ejemplo. Sí, fíjense que esa es otra parte también que el gobierno planteó en la reforma que hicieron, bien bonita, ¿verdad? De que miren, vamos a quitar las alcaldías porque el sueldo del alcalde que en aquel momento se cubría, hoy va a ser un ahorro y ese ahorro va a llegar para proyectos en las comunidades. Correcto. Pero vemos que en San Salvador Sur se nombran jefes de distrito y se nombran subjefes de distrito, que entre los dos suman más que el sueldo que tenían los alcaldes anteriormente. Correcto. Entonces no hay un ahorro. Vemos que definitivamente lo que se ha creado es más plazas para personas allegadas, ya sea al partido oficial o personas allegadas a quienes están administrando en la municipalidad. Entonces ahí se borra lo que el gobierno decía, que iba a existir un ahorro de los municipios para que se convirtiera en obras para la gente, sino que lo vemos en ese retroceso de que no es posible que en esos dos puestos sumen más que lo que tenía el mismo alcalde anteriormente, claro. ¿Verdad? Entonces se contradice esa parte. Claro. Obviamente ahí queda abolida esa parte. Ahora, en la parte vemos que también cuando la población nos pide, por ejemplo, algún informe de cómo está la situación financiera de cada uno de los distritos, también eso es bueno decirlo, sí. Porque nunca el Consejo llegó al Pleno todos o cómo se recibía cada uno de los distritos. A lo mejor quizás a conocimiento de algunos dentro del Consejo, pero al Consejo en Pleno nunca llegó. Esa es una deficiencia que se tiene y que se va a seguir teniendo a lo largo de estos periodos que se tienen. Y es importante que el Consejo Municipal en Pleno conozca cómo está financieramente o cómo recibieron financieramente Correcto. Cada uno de los distritos, porque además eso te da un margen de poder decir, con esto es lo que contamos, esto es lo que podemos hacer. Correcto. Y cuando eso se concentra en un grupo pequeño de personas, entonces se da la pauta de que algo están escondiendo. Sí, correcto. Fíjense que ese tema es bastante grave, ¿verdad? Porque como les decía, les ponía un ejemplo a las comunidades. Obviamente, si vemos el panorama en la parte financiera, hay una característica de verdad bien especial en 4 de los 5 distritos que ahora conforman San Salvador Sur. En el caso de Rosario de Mora, Panchimalco, Santo Tomás y Santiago Texacuango, la mayoría es parte rural. Es poca la parte urbana que se tiene. Entonces, obviamente los ingresos que se generan no son muchos, pero sí suficientes, creemos nosotros, para solucionarle los problemas a la población. Ahora bien, se dice que San Marcos es el que genera más ingresos, ¿verdad? Pero obviamente esos ingresos que puede generar San Marcos, junto con lo que pueden generar los demás distritos, se deben de conjuntar y ver de qué forma esa distribución se hace de manera equitativa y consciente. Pero hay una característica en eso. Ya llevamos
varios meses de esto y no vemos ninguna implementación de proyectos o programas que vayan destinados a los distritos directamente. Entonces, ahí es donde nosotros podemos evaluar nuevamente a dónde está el recurso de parte de la población que paga en sus impuestos si no está retribuido de esa manera. Por lo general en las municipalidades se acostumbraba y se había vuelto también casi que una ley, por así decirlo, poder presentar los logros obtenidos de las municipalidades en sus primeros 100 días de gestión. Ya los pasamos hace un par de meses. Ya los pasamos. En el caso de San Salvador Sur, ¿cuáles han sido esos avances? Digo porque las municipalidades, como ya bien lo planteábamos anteriormente, desarrollan programas sociales, pero además generan proyectos sociales, principalmente en las comunidades. Sí. Fíjense que el tema de San Salvador Sur, por la extensión, ¿verdad?, territorial que se tiene, es bastante amplia. Entonces, bien, por lo menos decirlo, ¿verdad?, hasta ahorita, un proyecto en los primeros 100 días o un programa que vaya destinado a apoyar a la población, pues definitivamente no lo hemos visto. Y si no, la población obviamente lo percibe de una manera y nos lo dice cuando nosotros los acompañamos al territorio, ¿verdad? Ya pasaron un par de meses de estas administraciones municipales y no vemos ni siquiera una luz de esperanzas para que a la población, ya sea le apoyen de una manera diferente o si realmente pueda llegar con un beneficio. Anteriormente se tenían programas, becas, escuelas de fútbol, escuelas de deporte, basquetbol, softball, diferentes disciplinas deportivas, que ahora las vemos disminuidas en su mínima expresión, que definitivamente no es el objetivo, ¿verdad?, de un programa social. Vemos programas sociales desaparecidos. El mismo apoyo a las escuelas que antes se les daba. Por ejemplo, nosotros en Panchimalco teníamos un programa destinado a apoyar a los jóvenes con becas y también a algunas escuelas del municipio. Ahí en Panchimalco se les apoyaba con un docente que nos hacían la petición. Entonces nosotros destinábamos ese tipo de apoyo porque también sabemos que el sistema educativo tenía una gran deficiencia y nosotros apoyábamos de esa manera para tratar quiénes iban a ser los beneficiados, nuestra misma población. Correcto. No era nadie más que nuestra misma población, nuestros niños, nuestros hijos que van a las escuelas públicas y que están ahí. Eso definitivamente ahora se ve con un atraso. Aparte de los programas que ya decíamos de infraestructura o de servicios que pueden prestar, los programas sociales que van en detrimento de lo que realmente podemos nosotros llevar a cabo. Ahora bien, también hay otro punto. Lastimosamente, del 2021 al 2024, se manejó que todo lo que dejaban los gobiernos anteriores era malo y que había que dejarlo y que no había que darle seguimiento porque ese era malo. Pero miren, era malo hacerle una cancha engramada con grama sintética a la población. No era malo, era un programa que iba dirigido, un proyecto a la comunidad. Pero como no fue una iniciativa de ellos en aquel entonces, hoy vemos muchas canchas descuidadas. Las vemos en San Marcos, las vemos en Santo Tomás, las vemos en Panchimalco, en Rosario de Mora, en Santiago Texacuango, lo vemos en todo. Entonces, programas buenísimos que tenían los alcaldes anteriormente han quedado eliminados y ni siquiera con seguimiento. Es por eso que vemos también el deterioro de muchas cosas y porque ellos lo planteaban de esta manera. Todo lo que viene del FMLN es malo. No, ¿verdad? Hay programas que definitivamente llegaban y apoyaban a la población, pero que lastimosamente por un capricho político no le quisieron dar seguimiento y ahora tenemos las consecuencias. Y hemos visto, Milton, por ejemplo, temas que competen directamente a los servicios que debe de prestar la municipalidad, programas que dejaron de existir, proyectos que no se desarrollan en las comunidades, calles en mal estado, cantones inaccesibles por el deterioro de sus calles. Pero Panchimalco, por ejemplo, siempre ha sido un referente importante en temas de cultura. De hecho, es altamente turístico, por así decirlo,
todo el quehacer cultural en Panchimalco. ¿Por qué te menciono y te planteo esto, Milton? Porque ahí existía una Casa de la Cultura. ¿Qué ha sucedido entonces con todo este tema de la cultura, del arte, la cultura en Panchimalco y la Casa de la Cultura? Sí, correcto. Fíjense que en el tema, Elías, en el tema cultural, una política de este gobierno central fue eliminar, ¿verdad?, el tema de las casas de la cultura a nivel nacional. Entonces, prácticamente la Casa de la Cultura en Panchimalco fue cerrada hace un par de meses con los despidos que hubieron en el tema en el Ministerio de Cultura, y prácticamente se cierra la Casa de la Cultura. Un lugar bonito donde allí en Panchimalco se concentraba mucha gente, un lugar donde se ocupaba hasta para eventos sociales, que la población lo tenía en Panchimalco como un referente en la parte cultural, porque habían exposiciones ahí, y que ahora está cerrado y abandonado. No hay un seguimiento a la parte de la cultura. Panchimalco tiene una riqueza enorme en la parte cultural. Y no solo se basa en, como algunos lo quieren plantear, en las fiestas patronales, sino que se basa en diferentes temas que hay ahí en Panchimalco y que definitivamente ahora no están recibiendo el apoyo que merecen. Ese es un tema bastante preocupante que nosotros realmente se venía viendo desde tiempo atrás. Incluso nosotros todavía estábamos en nuestro periodo de concejales como FMLN del 2018 al 2021, y desde ahí ya se comenzaba a ver la falta de apoyo a la cultura de ese momento, a llegar al grado de cierre definitivo de la Casa de la Cultura. Correcto, lastimosamente se cierran los espacios, se cierran las oportunidades en el distrito de Panchimalco, y de hecho en su conjunto en la alcaldía de San Salvador Sur. Milton, lastimosamente hemos agotado ya nuestro tiempo. Quiero agradecerte por estar con nosotros esta noche platicando, contándonos un poco del quehacer municipal en San Salvador Sur. Sino, gracias, Elías, agradecerte ahí el espacio que nos dan y quizás hacer una reflexión final, un par de minutos. Creo que es importante que la población sepa lo que los gobiernos locales hacen en beneficio de ellos y lo que se deja de hacer. Y definitivamente estar conscientes de que estamos en una situación de país difícil. No estamos en una situación como algunos lo quieren plantear en abundancia, porque algunos venden la idea que el centro histórico de San Salvador es todo el país, y que porque hay un lugar bonito ahí donde llegan los turistas y se toman una foto, se toman una selfie y salen ahí bailando algunos, pero atrás de eso están nuestras comunidades abandonadas. Ese es un panorama bastante complicado. La reflexión es a que la población también debe de organizarse, debe de estar consciente de una frase que solo el pueblo salva al pueblo. Y yo creo que esa es la reflexión que debemos de hacer en este caso. Así que, Elías, te agradezco la oportunidad, agradecemos ahí el espacio que nos das. Un saludo a todos y bendiciones. Gracias a ti, Milton, por estar presto a venir a este programa y poder conversar y dar a conocer el quehacer de el concejal en San Salvador Sur. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por estar al pendiente de su programa La Tribuna. Nos vemos la próxima semana.